Bienvenidos a todos aquí a Soy de la Virgen TV en un nuevo programa de Milites Veritatis. Ya el 11º programa de Milites Veritatis aquí en Soy de la Virgen. Para aquellos que es la primera vez que nos ven, es un programa que le dedicamos siempre a pasar las noticias de la semana y siempre elegimos uno o dos temas a elegir entre yo y mi compañero para poder debatirlos con ustedes que están en el chat ahí en vivo, que puedan comentarnos o tirarnos algún dato. Así que bueno, empezamos ya lo que es Milites Veritatis. Acuérdense que siempre cuando pasamos lo que son las noticias de la semana, nosotros hacemos este programa una vez a la semana, es decir, la mayoría de los programas son los miércoles. Hubo una sola vez que fue el jueves, pero siempre son los miércoles. Entonces nosotros lo que agarramos es las noticias del miércoles pasado, que si mal no me equivoco fue 2 de junio, creo que fue 2 de junio. No, 3. ¿3? 3. Ah, 3 de junio. Del 3 de junio. Soy bueno para las fechas. Sí. Del 3 de junio a lo que es hoy, 10 de junio, agarramos las noticias más importantes. Casi siempre son del 4 al 9, del 4 al 10 sería en realidad, porque las del mismo día también las agregamos. Así que agarramos lo que son las noticias más importantes del 3 de junio al 10 de junio y poder traérselas a ustedes. A ver, noticias más importantes de las que consideramos así como más polémicas, más llamativas de la semana en cuanto a nuestra Santa Iglesia y algunas cosas también que rodean la fe. Así que empezamos lo que es este programa con la primera noticia de la semana, con algo que sucedió en Fátima. Una triste imagen, se podría decir, de lo que sucedió en Fátima. Una triste imagen de lo que sucedió, se podría decir, en Fátima. Ocurrió ¿qué es lo que sucede con la pandemia? La mayoría de las conferencias episcopales atendieron a esto de recibir la comunión en la mano, sí o sí recibirla en la mano sin poder recibirla en la boca. ¿Qué es lo que sucede ante todo esto? Ya lo hemos hablado en otras semanas, en otros días también, en otros programas, con respecto a la comunión en la mano, a la comunión en la boca, qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que estipula la Iglesia con respecto a esto. A ver, recordemos que más allá de la Redemptione Sacramentum, que nos habla de que el fiel siempre tiene el derecho de recibir la comunión tanto en la boca como en la mano, esta es una situación, se podría decir, excepcional, grave, no sé, en el sentido de que la pandemia la supuesta pandemia en la que estamos, pero más allá de eso, hay imágenes y hay cuestiones que son tristes, y es con lo que sucedió aquí en Fátima, en esta transmisión en vivo de la Santa Misa, donde el sacerdote no solo le niega la comunión a la mujer, sino que además la evade, casi como si fuera un obstáculo, la rodea y la evade. No sé qué le habrá dicho sinceramente, porque no le puedo leer ni siquiera los labios porque tiene puesto el barbijo, pero es lamentable tratar así a un fiel que va con toda la predisposición a recibir la comunión, un fiel que nunca se dijo en la Iglesia Católica que una de las predisposiciones que uno tiene que tener, además de estar en gracia, adorar al Señor, del ayuno, uno tenga que una de las predisposiciones sea también recibirlo solamente en la mano. Es una nueva predisposición de obligación. Más allá de que si puede, no puede, tenga que respetar o no, no es la forma de tratar a un fiel.
no es la forma de negarle a Jesucristo a una persona. Yo no sé si querías decir algo. Sí, por lo que se ven en las imágenes, no por ser muy negativo, pero prácticamente como que el sacerdote lo mira un poco como, no sé si con desprecio a la mujer, pobre. Sí, pareciera como que le dice, no te puedo dar la comunión y correte o no sé. Y al ver que la mujer persiste en su forma de querer recibir la comunión, que es la correcta, él se va y se pone detrás de ella para seguir dando la comunión. Lamentablemente esto pasa en Fátima, en Portugal, acá en Argentina, en cualquier parte del mundo. Ya lamentablemente no existe un lugar que se respete la devoción de recibir la comunión de rodillas y en la boca, como repito, es la forma correcta y como siempre se ha hecho hasta los años 60, 70, que se permitió por un indulto, como después vamos a hablar, que se pueda comulgar en la mano. Bueno, la otra noticia también de la semana es lo que sucede en China. Ya hace rato veníamos hablando de lo que viene sucediendo en China. Ahora sucedió esto de que reabren las iglesias en China, pero con la condición de predicar el patriotismo comunista, socialista de China, obligándolos a los sacerdotes a tener una actitud patriótica, y lo digo entre comillas, dentro de los templos. Dentro de los templos y de una forma además avasallante, como siempre lo ha hecho China en los últimos tiempos, en estos últimos por lo menos no sé cuántos años y meses. Esto es también una señal de que China está presionando con todo este tratado que hay, este tratado secreto. Digo secreto no es porque sea secreto en sí, qué conspiración, sino secreto porque es secreto porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que dice del tratado del Vaticano con China. Pero bueno, el gobierno de China, donde se originó la pandemia, que tiene en vilo al mundo, permite ya la reapertura de las iglesias, pero a condición de que se comprometan a predicar los valores del socialismo patriótico. Los lugares de culto que cumplan con las condiciones de prevención de epidemias reanudarán los servicios a partir del 2 de junio. Fue el anuncio de la Organización Patriótica Católica China de Zhejiang, informa UK News, que especifica entre esas condiciones sanitarias la de predicar los valores del socialismo patriótico, es decir, anunciar a los fieles lo que defiende la ideología más hostil a la religión de cuantas existen hoy. El Partido Comunista ha hecho un buen uso de la crisis sanitaria, aumentando la persecución contra grupos religiosos y muy especialmente contra los fieles católicos. Ante el embarazoso silencio de la Santa Sede, cuyo pacto provisional secreto y para muchos incomprensible con Pekín está a punto de expirar. Recordemos que expira en septiembre de este año, a la vuelta del verano en Europa, y a juzgar por el recrudecimiento de la persecución por parte del gobierno chino hacia la Iglesia Católica y hacia los fieles católicos y sacerdotes, no parece que ofrezca a los católicos del país muchas ventajas, o alguna. Sin embargo, desde Roma señalan que su renovación, la renovación de este tratado, está hecho. El arzobispo italiano Claudio Maria Celli, clave en las negociaciones, reconoció en el programa de televisión Stanze Vaticane que aunque la relación del Vaticano con China es compleja, el acuerdo provisional, firmado en 2008, se renovará en septiembre con toda probabilidad. Debemos encontrar una fórmula, debemos ver qué hacemos, dijo el arzobispo. Recordemos que esto del acuerdo firmado en 2008, hay mucha polémica con respecto a esto, porque nunca se admitió, nunca se puso las pruebas en hecho de que Benedicto quería este tratado y esta forma en la cual se llega a cierto pacto, vaya a saber cuál, con China, porque la verdad es que no vemos frutos buenos. Vemos persecución. Hace algunos programas, yo no me acuerdo si fueron 2 o 3 programas, mostramos cómo sucedió esto del
de que sacaban las cruces de las iglesias. Así que bueno, veremos cuál es este nuevo pacto que se va a renovar en septiembre, porque si termina siendo exactamente lo mismo, yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser beneficioso. Tal vez hasta te podría llegar a decir que es peor, porque no han sucedido muchas cosas buenas que digamos. Así que bueno, esa es otra de las noticias de la semana que lamentablemente... A ver, siempre traemos cosas que más o menos son, así como por decir, polémicas, más interesantes. Lamentablemente la mayoría de las noticias más interesantes y polémicas son malas, pero ojalá que podamos traerle algún día noticias que realmente sean de interés y que no sean malas, que sean noticias favorables para toda la Grey. Pero bueno, vivimos tiempos muy turbulentos. Otra de las noticias de la semana también fue lo que pasó en San Luis, el nuevo obispo de San Luis, que ahora hay, el Monseñor Barba, si mal no me equivoco, que viene a reemplazar al obispo Monseñor Martínez, yo no me acuerdo el nombre exacto, Pedro Daniel. ¿Qué es lo que sucedió con todo esto? A ver, hay ciertas cosas bastante raras. Por lo pronto, para no explayarnos mucho con respecto a esto, Monseñor Martínez habló ya en conferencia de prensa, habló ya en otras ocasiones. Creo que ni bien pasó esto del anuncio del Papa, él hizo un comunicado con cámara, así con video en la diócesis, no me sale la prensa. No, pero sale la comisión de comunicación, no sé cómo es, que tienen ahí el obispado. Sí, es una... Cuestión que hizo un video explicando lo que sucedía y qué sé yo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede con esto? El obispo Martínez no quiere decir muy a ciencia cierta lo que en realidad pasó. Dejó entrever que esto fue una decisión de él debido a la última visita apostólica que tuvo en diciembre del año pasado, si mal no me equivoco, en donde el obispo fue así como interrogado con ciertas cosas con respecto a varios temas, su interpretación de Amoris Laetitia, el tema de la comunión en la mano, las monaguillas en el altar, y bueno, se ve que a la Santa Sede mucho no le gustó, y vaya a saber qué le habrá dicho, no sé si o renunciás o te echo, no sé qué es lo que habrá pasado. Cuestión que a Santa Sede no le gustó nada todo esto, y bueno, Monseñor Martínez presentó su renuncia, dijo, bueno, ante esto, si a ustedes no les gusta, yo decido renunciar. La renuncia fue aceptada por el Santo Padre, que recién ahora, en junio, ya dispuso el nuevo obispo, el obispo Monseñor Barba, el obispo de la Ferrer. Así que bueno, pastoral de comunicación. La pastoral de comunicación, no me salía. A ver, este es un tema medio delicado, pero a ver, para encararlo bien y para que haya la verdad, digamos, ¿no? Durante unos años ya, desde que asumió el Santo Padre, Papa Francisco, hubo una especie de vientos, de aires, de cambios, de renovar cosas que se venían renovando, pero un poco con el papado de Juan Pablo II, de Benedicto, no se hacía, se ponían, digamos, trabas a esos cambios, a esas reformas, y bueno, con el Papa Francisco se están haciendo esas reformas, se están dando esas modificaciones, esas modernizaciones de cosas que muchos sacerdotes, muchos obispos quieren hacer en la iglesia, y hay otros que no son una minoría, pero son no tantos, que no quieren acceder a las reformas. Ser más, como dicen, conservadores. Y en Argentina, hasta el año 96, por ejemplo, no se había permitido que
no se diera la comunión en la mano. Hasta el año 96, que, bueno, por votación se permitió. Y San Luis había sido, gracias a uno de los obispos que tuvo, dos anteriores a Monseñor Pedro Daniel, que no habían permitido por decreto, ya que él tiene su poder, su potestad en su diócesis de decidir que no se haga, no lo permitió y sus sucesores tampoco lo permitieron. Monseñor Pedro Daniel lo reafirmó y bueno, también San Luis era también una de las provincias que no se aceptó tampoco el acolitado de mujeres. O sea, tienen, digamos, lo que la mayoría de los sacerdotes modernos lo tildan de conservador, tradicionalista. Entonces, como que es ser católico. Es ser católico. Pero hoy es un estorbo. Pero hoy es un estorbo porque los aires son otros. Los aires no están enfocados en querer conservar las cosas que la iglesia antes hacía. Y hay que cambiar y modificar y adecuarse un poco al mundo de hoy. Entonces, lamentablemente, la Santa Sede le molestaba esto, se mandó un visitador apostólico, confirmaron que las cosas que les llevaban a los oídos evidentemente eran verdad, lo citaron a Monseñor Pedro Martínez y él no obviamente no negó, pasaba esto, él mostró sus pensamientos, siguió firme a sus pensamientos y el Santo Padre decidió removerlo de su cargo. Muchos dicen que pudo ser una renuncia media obligada, él decidió decir que no, que fue un mutuo acuerdo, que se charló por bastante tiempo y que dijo que en su mensaje que dio ya 2 veces, ayer grabó un mensaje en el obispado y después dio una entrevista en la prensa, y en las dos dijo que la gente de San Luis no se pelee, porque ya un poco la gente está triste, está un poco desconcertada, sí, la gente de San Luis está enojada, porque no entiende, porque lo común, lo ordinario, digamos, después de San Pablo VI, que el obispo renuncie a los 75 años, y Monseñor Pedro tiene 60 y algo, o sea, tiene un largo trecho. 64 años. O sea, le quedaban largo trecho. 11 años todavía le quedarían. Sí. Entonces es un poco medio de difícil. Y con todas las pilas, no es que comprender. Tampoco tiene 64 y tiene problemas personales. Claro, no tiene problemas de salud. No, esto fue una cuestión ya de lo que pasó con la Santa Sede, la visita apostólica, que no le gustó nada. O sea, sí. Yo creo que la gota que rebalsó el vaso, todo esto fue cuando hizo el decreto de las monaguillas. Sí, que fue muy polémico. Decían los medios de comunicación. Salieron así. ETN, Clarín, La Nación, subieron del obispo. Sí, polémico, que no permitía. Sí, machista. Sí. Que no. Sin tener en cuenta que creo que, si mal no me equivoco, el mismo Pablo VI no permitía las monaguillas arriba del altar. Pero recién con el Papa Juan Pablo II se permitió un poco. Y bueno, como ya sabemos, los argentinos nos dan la mano y ya nos agarramos el brazo, la cabeza y todo el cuerpo. Ya hacemos todo. Entonces, dijo eso, Monseñor, que no se peleen, porque ya muchos ya vieron también cómo viene el nuevo obispo, con la misma línea del Santo Padre, con la buena línea que viene todo el país, de la Argentina, cómo va la línea también del mundo, ya en todo el mundo la iglesia. Claro, porque es un ejemplo más, a ver, sea bueno o sea malo, eso ya queda a disposición de cada uno, pero el hecho es
que ya Que se sabe en algunas Francisco, formas. que Francisco ya ha estado hace rato, cuando ni bien cumplen obispos que son conservadores, Claro, entre comillas, cumple los 75 años, sí. automáticamente es una renuncia explícita. Express. Es express, es rapidísimo. El ejemplo más cercano y más Además, no es que reciente. no te acepto la renuncia y te pongo uno parecido. Te acepto la renuncia y te pongo uno que piensa totalmente diferente Todo a lo vos. contrario. El ejemplo más cercano y más reciente es Monseñor Aguer, Héctor Aguer de La Plata. Acá en Argentina. De acá en Argentina, de la ciudad de La Plata. Inmediatamente cumplió 75, él le mandó la renuncia. A los días ya tenía la carta del Santo Padre aceptándole la renuncia y inmediatamente también le eligió el sucesor, que fue Monseñor Víctor Manuel Fernández, que es obviamente un pensamiento todo lo contrario que es Monseñor Aguer, y los frutos y su pensamiento se dio a la muestra inmediatamente. Pero bueno, esperemos que no suceda lo mismo en San Luis. Bueno, es lo que comúnmente se llama modus operandi. Cuando algo se convierte ya en una costumbre se le dice modus operandi, la forma en la que se lleva a cabo ciertas acciones. En el caso de los obispos que son llamados conservadores, al cumplir 75 años automáticamente el Papa se las acepta y les asigna un nuevo obispo a la arquidiócesis o a la diócesis, que automáticamente es lo que hoy se llaman progresista o reformista. O sea, automático, no es que va a poner a alguien que sea del mismo palo, como decimos, porque no es así, no sucede y no sucedió. Y aquellos obispos que ya llevan una idea progresista o reformista, se quedan, como pasó por ejemplo con el obispo de Austria, John Born. Si quieren lo buscan, van a encontrar que es un obispo que presta la catedral de Austria para un show y un recital homosexual dentro de la iglesia. Esto no es un chiste, porque están las fotos, están todas las fotos de los artistas arriba del altar, bailando en cuero arriba del altar, y eso lo hace todos los años para supuestamente juntar plata en beneficencia de lucha contra el HIV. Me encantaría saber que tal vez una buena acción termine haciéndose una blasfemia, porque ¿cómo vas a usar la catedral como un recital donde la gente se pone arriba del altar en cuero a cantar? Bueno, este obispo, que ya en otros tiempos ya hubiese sido hasta excomulgado, hoy cumple 75 años y automáticamente no se le acepta la renuncia. Y a otros en los cuales han tenido frutos muy buenos en cuanto a pastoral, misión, fe, un montón de cosas, se les acepta automáticamente, o antes de cumplir 75 años te envían una visita apostólica y te echan o te hacen renunciar. Sí. Por eso renuncia entre comillas, porque el obispo de San Luis tiene 64 años. Tiene 64 años y además, como bien sabemos, era un obispo que probablemente, según lo que es la esperanza de vida de cualquier ser humano, hubiese seguido después del pontificado de Francisco, porque Francisco, recordemos, tiene 85, 86 años, Monseñor Martínez 64, le faltaban 11 años. Calculemos que Francisco... por decir que Papa Francisco va a morir pronto, pero... No, salud perpetua. Sí. Pero me refiero a que la mayoría de la esperanza de vida de un Papa nunca ha superado los 95 años, 96 años, será muy extraño. Ahora, es por eso que tal vez esta movida, no lo sé, la verdad que no lo sé, porque si te pones a pensar, tampoco que le faltan 2 años, le falta medio año. Pero yo creo que lo que molestó acá es el decreto de las monaguillas. Yo creo que eso fue lo que rebalsó el vaso, porque pasó en todos los medios de comunicación y etcétera, etcétera, y ahí se empezó a decidir a ver qué pasó, qué sucede. Y bueno, noticia entre medio de pandemia y cosas que suceden a diario. No sé si querías decir algo más. No, bueno, esperar que no suceda lo mismo que en La Plata, se podría decir, pero nada, hacer lo que dijo Monseñor Pedro, que no es rezar, no pelearse, y que la gente de San Luis ojalá que sepa defender sus devociones, su fe, su adoración a la Eucaristía, su amor a la Eucaristía y a la Virgen, que es lo que más resaltaba Monseñor Pedro, y nada, esperemos que no permitan ningún abuso o cosas que lamentablemente
suceden a diario. Suceden a diario en Argentina y esperemos que no se esté planeando que San Luis se transforme también en una de las cuantas provincias de Argentina que tienen esa forma de ser. Otra de las noticias, y esta ya saliendo de lo más terrible o cosas que puedan llegar a ser malas noticias o noticias polémicas, es el Corpus Christi. Corpus Christi, bien sabemos que, capaz que la mayoría no lo sabe, siempre se celebraba el jueves. La famosa frase, el famoso refrán de los 3 jueves. Sí, la copla española, hay 3 jueves en el año que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el jueves de la Ascensión. Corpus Christi es uno de estos 3 jueves importantes que considera la Iglesia. Y bueno, nosotros vamos a pasar en vivo el Corpus Christi que se va a dar con procesión en lo que es en Roma, en el Vaticano, y también lo que es la Catedral de Buenos Aires, seguramente presidida por lo que es el Cardenal Mario Poli. Sí, bueno, este año lamentablemente, obviamente por la pandemia, por las medidas que se están dando en Buenos Aires, no se va a poder realizar la tradicional procesión alrededor de la Plaza de Mayo. Realmente la misa de Corpus en Buenos Aires se celebraba en la calle, en las puertas, en el atrio de la catedral, enfrente de la Plaza de Mayo. La gente se agrupaba en la misma Plaza de Mayo y bueno, siempre la celebran el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal. Bueno, lamentablemente este año obviamente no se va a poder celebrar la procesión, no se va a poder realizar la procesión, pero sí la Santa Misa, que la van a poder seguir por medio de nuestro canal a las 4 de la tarde, y el domingo, siguiendo con esta fiesta de Corpus, que en muchos lugares, como decía mi compañero, en la fiesta original, o sea, la que da origen, digamos, eso es lo que me quería referir, la que da origen es mañana, el jueves, pero en muchos lugares que no coincide el calendario civil con el religioso, la iglesia decidió que se lo trasladara al domingo para poder celebrar y poder los fieles cumplir el precepto. Y realmente los domingos también se hacían las procesiones. Algunos lugares lo hacían los jueves, lo hacen los jueves todavía. Así que el domingo, siguiendo con esto, la fiesta de Corpus, el Santo Padre, el Papa Francisco, a la 1 de la tarde, hora argentina, va a celebrar la misa de Corpus y va a hacer la tradicional procesión. Él lo puede hacer porque ya en Italia ya un poco ha vuelto a la normalidad la situación de la misa, de la iglesia, así que él tranquilamente va a poder celebrar la Santa Misa. Si no me equivoco, va a ser de San Pedro a la Basílica de Santa María la Mayor, la procesión, así que vamos a estar transmitiéndola y se van a poder unir a la Santa Misa. Bueno, así que ya con esa información es suficiente como para que se suscriban, sí. Den me gusta y compartan el canal. Otra de las noticias, y como novedad también de nuestro canal, es próximamente que va a estar en el canal, le vamos a hacer una entrevista a Chinda Brandolino. Todavía no sabemos la fecha en la cual lo vamos a publicar, porque lo vamos a grabar y luego lo vamos a transmitir. Pero bueno, es una buena noticia, porque dentro de todo en el canal siempre queremos traer cosas nuevas, traer novedades, traer algo que innovemos, más allá de los programas diarios que tenemos, las novenas, las oraciones, las santas misas que hay siempre que pasamos desde la Catedral de Buenos Aires, desde el OBTN, desde Los Ángeles. Bueno, por lo menos esto es algo más nuevo que queríamos agregar, un ciclo de una especie de entrevistas, y bueno, qué más que inaugurarlo con alguien que ha luchado mucho por todas estas situaciones que están sucediendo ahora en el mundo y que han sucedido hace largo tiempo. A Chinda casi siempre la conocen por su lucha por el aborto, por la vida. Así que bueno, contra el aborto por la vida. Así que seguramente la podremos tener aquí en el canal cuando suceda y podamos
pasarlo y transmitirlo a ustedes para que ustedes tengan esta gran entrevista con esta gran mujer que siempre ha luchado y sigue luchando por el bien de todos, porque la verdad es una cuestión ya de realmente meterse en la lucha. Ya no es una cuestión ya de idear, de hablar desde el sillón de tu casa, sino de una persona que realmente ha luchado, que se ha puesto armadura, se ha puesto lo que ha podido y ha salido a luchar siempre de frente, y que la han insultado, le han dicho de todo desde los medios de comunicación. El mundo va a tener algo que decir, pero la fe es algo que mueve muchísimo y que realmente nos tiene siempre más fuertes. Así que le pedimos al Espíritu Santo, este espíritu de fortaleza que debemos tener todos. Ojalá que pronto podamos tener esta entrevista, que ya está asegurada, está a mitad de camino en proceso, y ojalá vayamos a tenerla en el canal aquí presente ya, o tal vez para el próximo Milites que hagamos, o para lo que es el canal en la próxima semana, o cuando puedan. Eso ya saben que es una cuestión que va a ir fluyendo y va a ir procesándose, y cuando se pueda se va a llevar, vamos a publicar la entrevista con Chinga. Así que bueno, ya con eso ya finalizamos lo que son las noticias más interesantes, más importantes, polémicas, más debatibles, no sé qué ya más que decir, de la semana. Y vamos a lo que son los temas propios ya del canal. Tema como temas propios hay uno solo, porque el otro es una noticia tema, las dos cosas. Sí. Que es algo de lo que venimos ampliando, lo que es el mundo, me parece como el Disney, que tiene un mundo del Sodio y la Virgen TV, que ya se ha expandido y se ha ampliado a todo. Faltan algunas, se hace lo que se puede, falta Telegram, faltan unas cuantas cosas, pero ya hemos expandido muchísimo. La mayoría no lo sabe, pero somos 2 personas llevando todo esto a cabo. La mayoría la lleva mi compañero, yo hago bastante poco comparado con él, y es un canal que desde un principio era Instagram. Ya vamos a contar un poquito lo que es la historia de Soy la Virgen, ya que estamos, para no cortarlo mucho. Empezó algo con una idea en Instagram de poder publicar devociones, el Evangelio del día, cosas lindas de nuestra Santa Iglesia. Y bueno, sucedió que de allí nos fuimos emplayando a Twitter, también lo que fue YouTube. Se me ocurrió la idea de poder hacer un canal de YouTube y poder subir contenido. Empezó con contenido en vivo. La idea del canal era hacer un canal que sea siempre en vivo, poder hacer casi como un canal digital en el que estemos las 24 horas en vivo. Tal vez no las 24 horas porque hubiese sido imposible, pero sí 12 horas, un horario fijo, no sé, de 10 a 10 de la noche, con programación continua en vivo todo el tiempo. Pero bueno, decidimos que esto es el mejor, ya que primero que nada por una cuestión de internet, vos tenés que tener internet bueno 10 horas seguidas, cosa que nunca sucede. Y además tenés que dividir bien el contenido dentro de la misma transmisión. No le podrías poner un título, no podrías cambiar, o sea, tendrías que estar cambiándole el título de la transmisión todo el tiempo. Sería muy difícil para ustedes poder ver el contenido luego, porque si ustedes quieren ver, bueno, yo quiero ver solamente lo que es la novena, quiero ver solamente lo que es la misa, tienen que acceder a la transmisión en vivo y ir a tal minuto, a tal hora, para poder ver que en ese momento se dio la novena. Sería muy, quilombado. Por eso decimos que esta es la mejor opción, con transmisiones en vivo, porque hay transmisiones en vivo, la mayoría son transmisiones en vivo ahora, estrenos en el canal, que es algo que añadió YouTube en los últimos 2 años, si mal no me equivoco. También videos que ya van programados, que se van subiendo de a poco, con contenido, muchísimo contenido de nuestra Santa Iglesia, novenas, devociones, la Santa Misa, bueno, muchísimo contenido, todo de la Santa Iglesia Católica. No hay nada que no sea de la Iglesia, no hay absolutamente nada. Yo no me acuerdo, no hay nada. No, porque hasta películas que hemos subido, que están subidas en el canal, como el de Fátima, sí. Películas de Nuestra Señora de Luján, todo es abocado a la Iglesia Católica. No hay absolutamente ningún contenido que no sea abocado a la Iglesia Católica. Inclusive este programa de Milites Veritatis, que son noticias de la semana, son todo abocado a la Iglesia, todo abocado a la Iglesia.
Por lo tanto, es un canal totalmente dedicado a la iglesia y además totalmente dedicado a María como centro de toda la atención de este canal. Por eso se llama Soy de la Virgen, esa frase, podríamos decir, que evocó, y se dice que tradicionalmente se la evocó, se la retribuye al negro Manuel. Entonces este es el canal, este es Soy de la Virgen TV, que ya teníamos, estamos en Facebook, estamos en Twitter, fuimos pasando de Instagram a Twitter, o si no me equivoco, Twitter a Instagram, después Twitter, Instagram a YouTube, Twitter, Instagram, YouTube, y después pasamos a Facebook, si mal no me equivoco. Antes ya estábamos haciendo la página Wix, que estábamos tratando de completar lo que era el santoral y otras cosas más como para inaugurarla, hacer una gran inauguración de Wix, pero descubrimos que tanto contenido que íbamos agregando nunca la terminábamos y resulta que Wix, lo que es en las computadoras más convencionales, las más ordinarias, cuesta, es difícil llevarlo el proceso porque se alenteja todo el ordenador, la página de Wix se hace complicado de editar y además un problema que ha tenido Wix siempre, por lo menos en lo que es lo que nosotros se nos complicó más, es que nosotros hemos hecho toda la página web y descubrimos después de haberla hecho casi la mitad, no sé cuánto digo, un 50% de la página, de que por celular se veía absolutamente diferente. Decía Soy de la V y estaba Irgen abajo, o sea, estaba todo mal hecho, tenías que también editar una versión para móvil, no es que vos editabas la página y automáticamente en el móvil se veía bien, tenías que editar la parte de ordenador, editar la parte de móvil, realmente era un poco desastroso, un poco difícil de llevar, y bueno, ante todo esto surgió la posibilidad de poder hacer un blogspot, un blogger con Soy de la Virgen, así que llevamos adelante esta idea, tratamos de trasladar todo el contenido de Wix a Blogger. No quiere decir que vamos Wix a hacer a poco igual. Se va diciendo a poco porque es mucho contenido de Wix. De las fechas. No es lo mismo. Wix es un poquito estéticamente hablando, es mucho más lindo, es mucho más moderno, podría decirlo, del buen sentido moderno, pero lamentablemente se carga mucho, tiene dificultades. Nosotros lo que hicimos también fue una aplicación de Soy la Virgen, que no lo pudimos lanzar al público porque, bueno, con todo esto de que Wix se vino abajo porque se le anteja mucho, no pudimos compartirlo con ustedes, porque realmente compartirles una aplicación que anda mal no tiene sentido. O sea, que una web que no está disponible, optimizada para los teléfonos móviles es totalmente... No tiene sentido. Era mejor optimizarlo bien y de luego pasarles la aplicación. Teniendo en cuenta esto, nos pasamos a Blogger y de a poco estamos llevando a cabo todo esta mudanza, se podría decir, de Wix a Blogger. No quiere decir que Wix deje de estar, seguramente seguirá estando. Sí. Probablemente va a estar más escondido porque YouTube no nos permite compartir más de 7 vínculos, ya no sabemos qué más agregar. No nos va a permitir agregar más vínculos cuando queramos añadirnos a Telegram en un futuro. Estamos en WhatsApp, me olvidé de comentarlo, también estamos en WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, allí tenemos contenido exclusivo, porque otra cosa de lo que tiene el mundo de Soy la Virgen, que no es que, como muchos youtubers, muchos canales, inclusive Telefe, canales de televisión, que tienen redes sociales y comparten lo mismo que tienen en sus canales. No es que hay contenido diferente en esas redes sociales a lo que pasan en su canal de origen, que es por ejemplo la televisión. Nuestro canal de origen ya hoy es YouTube, pero no nosotros en las demás redes sociales no es que compartimos lo que hay en YouTube. Además de compartirlo por difundirlo al contenido que hay en YouTube, hay contenido exclusivo. Cada red social tiene su propio contenido que no está ni en Instagram ni en YouTube. El contenido de Facebook no está en Instagram, no está en YouTube, está en Facebook. Hay contenido de Instagram, muchísimo, yo creo que la mayoría, no está ni en Facebook, ni en YouTube, ni en Twitter, está en Instagram. Contenido de Twitter, por ahora no hemos contenido exclusivo de Twitter, pero vamos a tener contenido exclusivo de Twitter, contenido que hay ahí y que no va a haber en otros lugares. Tenemos contenido exclusivo en WhatsApp. Esto, lo que fue el mes de María, unas devociones hermosas de todo el mes de María, del día a día, con ofrecimientos a flores espirituales, todo eso, todas esas devociones no están ni en YouTube, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, están en WhatsApp.
Por eso siempre les pedimos que nos sigan en todas las redes y que se agreguen al grupo de WhatsApp, porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas. Cada una de las redes sociales tiene su propio contenido. Todo forma una red, podríamos decir, de Soy de la Virgen TV, que es todo este mundo que les hemos planteado entre dos personas, porque realmente es entre dos, que hemos decidido hacer toda esta red de Soy de la Virgen, que ya estamos en Blogger, posiblemente en un futuro también en Telegram, y ya no sabemos más qué agregar, Sí. pero ya estamos en todos lados. Sí, mañana vamos a hacer el estreno. Una preinauguración. Sí, de alguna Sí, manera. Ya al con estilo algunas kirchnerismo, entradas. digamos. No. Nunca traemos política. Pero es al estilo de esas inauguraciones que después quedan que no es una inauguración. Bueno, algo Sí. parecido. Porque si bien vamos a inaugurarlo, va a estar bastante vacío, muy de Sí, contenido. Va a haber contenido del Corpus Christi, pero todavía va a haber cosas de diseño, de estética, en cuanto a la Estético, música, sí. que todavía cuesta. Blogger ahora, YouTube se ha puesto un poquito más estricto con el respecto a compartir la música en otros sitios web, entonces todavía como que no podemos poner música de fondo en blog, pero cuando lo resolvamos, que seguramente lo vamos a poder resolver, pondremos música, haremos de otra manera, haremos tratar de embellecerlo más y de hacerlo más estético al blogger, pero bueno, llevaremos a cabo todo eso, llevaremos a cabo todo y lo que podamos en Blogger. Mañana vamos a hacer una preinauguración de todo eso. Van a poder acceder al sitio web de Blogspot, de Soy de la Virgen, y bueno, ya ahí nos iremos explayando cada vez más. No sé Sí, qué vamos otras más. ahora después a dejar el link para que puedan acceder al Blogger. Van a ver que está medio vacío. Van a ver que está vacío. Esta noche a las 12 se va a estrenar con la primera entrada, que bueno, va a ser la presentación, y mañana las demás entradas sobre Corpus Christi, que vamos a recordar esta solemnidad, esta fiesta de la iglesia, que en muchos lugares no se celebra mañana, se celebra el domingo, este fin de semana, pero su origen, su verdadera fecha, digamos, es mañana. Así que también, para que también lo sepan, lo recuerden, mañana es Corpus. Y bueno, eso bueno. es uno de los temas que elegimos, por así decirlo. Este paso de Soy de la Virgen por todas las redes sociales había y por haber, y que vamos a seguir expandiéndonos. Eso quédense tranquilos, que va a seguir más, mientras sigan surgiendo, va a seguir más contenido exclusivo de Soy de la Virgen, va a seguir habiendo muchas más cosas. Ojalá en un futuro todo esto fructifique para algo mejor, que esté en otras manos, si es que se tenga que estar en otras manos, o que se agreguen manos para poder estar más gente en Soy de la Virgen. Lo cierto es que queremos que esto siga estando, que nunca termine, porque realmente es la idea, que esto se expanda, que siga expandiéndose, de contarle a la gente de nuestra Santa Iglesia temas muy lindos, devociones hermosas, fotos y imágenes que vamos encontrando a la medida, bueno, del tiempo. Bueno, esto es Soy de la Virgen, estamos en Blogger ahora. Preinauguración mañana, ya van a tener una previsualización de la preinauguración en la descripción con el link, pero bueno, esa es una de las cosas que queríamos charlar para el día de hoy. Otro de los temas, que para decirles es el tema, porque esta fue más que tema, fue una especie de noticia novedad, es el que eligió aquí mi compañero, que es el tema que veníamos hablando ya hace rato, varios programas, pero bueno, nos trae por el tema de Corpus Christi, hablar un poco de Corpus Christi. Corpus Christi del sentido literal. ¿Qué significa Corpus Christi? Cuerpo de Cristo, para no más fácil, ¿no? Pero el significado de la hostia santa. Y bueno, la comunión en la mano tiene todo que ver, porque la comunión es la comunión del cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo está relacionado. Hablemos también de esto, hablemos de la comunión en la mano, hablemos de Corpus Christi, de la historia de Corpus Christi. Así que bueno, lo dejo acá con mi compañero para hablar un poco de todo este tema. Bueno, voy a empezar a hablar entonces de la comunión en la mano, de esta historia, de la historia un poco de este tema, medio un poco polémico, digamos, dentro de la iglesia, que
más polémico para un sector de la iglesia. Para algunos, para otros es querer introducirlo y lamentablemente eh, hacer que se olvide un poco la otra manera, la otra forma que la iglesia también permite y desde sus inicios ha inculcado y ha difundido. Bueno, esta costumbre de la comunión en la mano surge a fines de los años 60, principios de los 70, con un documento del Papa Pablo VI titulado Memoriale Domini, donde el Papa planteaba que en algunos lugares se venían cometiendo abusos litúrgicos con respecto a la Santa Eucaristía, la Sagrada Comunión. Se impartía la comunión en la mano con la excusa de que se seguía de ese modo un uso antiguo, y esto ya viene con muchas cosas como dando como excusa, digamos, que siempre se quiere volver a lo inicial de cómo hacía Jesús la misa, por ejemplo, con la última cena, con esto también de la comunión y así sucesivamente. También hasta ha llegado a decir que hay que llegar a ser humildes de cómo se vestía Jesús, que eso ya es muy ridículo, digamos. O sea, Jesús se vestía de una forma porque él era pobre y no tenía otra manera. La iglesia ahora, para honrar al Señor, porque la iglesia lo decidió así durante miles de años, la iglesia lo hace para honrar a Dios, para rendirle culto, para sus actos litúrgicos. Pero bueno, ahora hay una corriente, como decíamos, que quiere cambiar todo esto, quieren dejar el traperío, como dicen, quieren introducir esta costumbre de la comunión en la mano, quieren meter dentro de la misa al cambio, modificaciones. Han hecho modificaciones con los vasos litúrgicos. Muchos justamente habrán visto, por ejemplo, la patena es un cilindro, ¿no? Una forma circular, es un platillo finito. Ahora han surgido patenas como forma de olla, de palangana, y eso la iglesia nunca lo aceptó. La patena tiene que ser fina, circular y listo. Y de oro o de metal dorado y listo. Pero no de otro material. También han surgido, por ejemplo, cáliz y patena de arcilla, de un montón de materiales que la iglesia no acepta, pero lo usan igual. Entonces esos son abusos que no perjudican a los fieles, pero sí perjudican a lo que es la acción litúrgica, a lo que es la celebración de la misa, porque y al darle culto a Dios, porque la iglesia no permite ese uso de ese material para la patena y los cálices. Bueno, volviendo a lo de la comunión. El Papa Pablo VI decía que se estaba dando este abuso de la distribución de la comunión en este documento Memoriale Domini. Entonces, puntualmente la práctica se daba en países donde había una tradición protestante, como por ejemplo en Holanda, Alemania, Bélgica, que por aquel entonces sufrían una pérdida de fe. También podemos recordar, por ejemplo, que el catecismo holandés debió ser corregido por el mismo Papa Pablo VI y que ponía en duda esta práctica y también el catecismo en duda la presencia real de Cristo en la Eucaristía, negando
también cualquier clase de presencia en las partículas o fragmentos de la hostia, y al mismo tiempo que no se distinguía con claridad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Esto también está pasando ahora. Muchos sacerdotes, lamentablemente, se nota claramente, se ve a la vista claramente que han perdido la fe. Ellos dudan de la presencia de Cristo. Hay muchos que no, pero también se inclinan a estos abusos, a cometer estos abusos graves. Por lo que yo he escuchado y por lo que he vivido, muchas veces se da por la ignorancia de parte de los sacerdotes, de no formarse correctamente, no formarse correctamente en los seminarios, una mala formación en los seminarios. Este arzobispo de La Plata que habíamos nombrado antes, Monseñor Héctor Aguer, muchas veces se ha pronunciado con respecto a esto de la formación de los sacerdotes, que no hay hubo un declive, una caída muy grande de la formación, de la eficacia de la formación de los sacerdotes, lamentablemente un resultado de esta corriente que después del concilio se llamó el espíritu del concilio, que traía todas estas ideas de poner en duda la creencia real de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, de querer modernizar la misa, de querer de alguna manera protestantizar la misa como para poder adquirir más fieles a la Iglesia Católica, y que todo eso con lo largo de los años, de estos 50 años que han pasado, quedó a la vista que no sirve de nada todo eso que han hecho. Sirvió para todo lo contrario, para lo que antes había, que era la fe, la verdadera catolicidad, perderla. Sí, muchos podrán decir, me encanta la misa con la guitarra, ahora es más claro la misa, ahora la puedo entender, porque ahora es en la lengua propia que cada uno habla, antes era en latín y uno no entendía nada, pero antes la misa en latín, uno tenía el devocionario y al otro lado una columna tenía en latín y la otra en español. Uno podía seguir la misa, uno puede seguir, porque aún todavía se celebra la misa tridentina. Ahora, por el sumo pontífico del Papa Benedicto, se la llama la misa extraordinaria, porque la ordinaria pasó a ser la novus ordo. Uno la puede seguir. Si hay amor por la Iglesia, por Cristo, por la Eucaristía, por la Santa Misa en sí, uno pone voluntad para aprender. Como un chico aprende a leer, a hacer cuentas, la matemática en el colegio. Un adulto también puede aprender esto, de aprender el latín, de cómo ir viviendo la misa, de cómo va participando el fiel en la misa. También un chico cuando va por primera vez a misa tiene que ir aprendiéndose las partes de la misa, que tiene que responder. Y lo mismo pasa en la misa tridentina. Capaz un poco sí, con más dificultad porque no es la lengua propia, pero se puede aprender, no es algo difícil. Yo, por ejemplo, ahora estamos aprendiendo, nos estamos formando, cada día vamos aprendiendo algo distinto, vamos comparando y vamos enterándonos que había fiestas que antes ahora ya no están más. Por ejemplo,
La próxima semana se celebra el Sagrado Corazón, y para la misa tridentina el jueves que le sigue al Sagrado Corazón se celebraba la fiesta del Corazón Eucarístico de Jesús, que eso es una fiesta propia de la misa tridentina, y que obviamente, como pasa ahora también, se celebra en algunos países, en otros no, pero era una costumbre que la iglesia tenía, una fiesta muy importante que la iglesia tenía y que se ha perdido. Con el concilio también pasó eso, hubo muchas pérdidas de cosas, de devociones que eran muy importantes, que no estaban por estar, digamos, tenían un porqué, tenían una importancia, servían de algo y lamentablemente ahora ya no están más. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de las octavas. Ahora solamente quedaron 2 octavas, que son la de Pascua y Navidad, las dos fiestas más importantes de la vida del Señor, su nacimiento y su resurrección, y que también conlleva el misterio de su pasión y de su muerte, unida con la resurrección. Pero antes también había octavas de la Epifanía del Señor, de la fiesta de los Reyes Magos, octavas de la Santísima de Pentecostés, de la Ascensión, del Sagrado Corazón. También había de la Virgen, de las grandes dogmas de la Virgen, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen. Había muchas octavas, que esas octavas sirvían, y lo vuelvo a explicar, ya lo había dicho la semana pasada, es una manera de unir el día de la fiesta durante toda una semana para seguir celebrando esa gran fiesta que la iglesia está viviendo y está celebrando, está festejando. Esas cosas que se fueron perdiendo, y que muchos sacerdotes que son llamados conservadores quieren volver a querer recuperar. Sí, se mantienen fieles a la iglesia, se mantienen fieles a la misa Novus Ordo, que la iglesia con el Concilio Vaticano II creó, y la siguen celebrando, pero también quieren que los fieles no pierdan esas cosas, esas fiestas grandes que antes se celebraban. Por ejemplo, que teniendo que ver con la Virgen, hubo una fiesta que cae siempre para el tiempo o la temporada de Cuaresma, que es el último viernes antes del Viernes Santo. Es el conocido Viernes de Dolores, que se recuerdan los dolores de la Virgen. Con el Concilio Vaticano II esa fiesta se había perdido. Se había puesto una memoria para la Virgen de los Dolores el 15 de septiembre, pero se había perdido esa costumbre rica, hermosa de relacionar la Cuaresma con la Virgen de los Dolores también, de vivir, de contemplar los dolores de la Virgen antes del Viernes Santo. Y entonces Juan Pablo II, por pedido obviamente de obispos, que en sus ciudades, en sus diócesis, arquidiócesis, esa fiesta se seguía viviendo, se seguía celebrando, le pidieron por favor que lo volviera a introducir en el calendario litúrgico. Entonces Juan Pablo II lo volvió a poner, a recuperar, digamos, a esa fiesta. Y todos los viernes quintos de Cuaresma también son viernes de dolores, son viernes ahora creo que se llama de la Virgen Santa María junto a la cruz. Pero esa fiesta que tiene que ver con la Virgen, con los dolores de la Virgen, se recuperó. Entonces, por ejemplo, yo le quise poner ese ejemplo como para que vean que Juan Pablo II, que es un papa importante, que muchos lo tienen como referente, que es muy querido, también no optaba, también se jugaba por esto, de querer recuperar la tradición. Y bueno, Benedicto más que nadie quiso conciliar esa ruptura que había pasado con Juan Pablo II, con esta fraternidad que muchos la tienen como el cuco, digamos, como el monstruo de la iglesia, porque se separó de alguna manera. Juan Pablo II la prohibió,
la excomulgó, que es la fraternidad de San Pío, sacerdotal de San Pío X, que fue creada y liderada por Monseñor Lefebvre. Benedicto quiso conciliar, les levantó la excomunión, y el Papa Francisco, en el contexto del año de la misericordia, les permitió confesar, les permitió, si no me equivoco, dar matrimonios, ¿no? O no, darle el sacramento de la unción de los enfermos, y el viático. Entonces, se dan en los papas una forma de querer conciliar. Aunque a veces, en este último tiempo, como que se está un poco como persiguiendo, o queriendo que no se vuelva atrás, sino que empezar de nuevo, de cero, y construyendo el camino como se está dando, de una nueva iglesia, que de alguna manera está mal, porque si vos querés empezar de nuevo, también te tenés que olvidar de Jesucristo, porque Jesucristo también forma parte de lo antiguo y lo viejo que está allá atrás, y no podés separar a Jesucristo de lo que pasó después de él, y hacer de cuenta que después a partir de los años 60 en adelante, la iglesia existe y empezó de vuelta. Entonces se dio esto del Papa Pablo VI, que bueno, él lo apostó mucho por este concilio, por estos cambios con la misa, para atraer fieles, y él en algunas cosas no quiso dar pasos para adelante, digamos. No quiso aceptar la comunión en la mano, no quiso aceptar el sacerdocio de mujeres, no quiso que los sacerdotes se pudiesen casar. Hubo ciertas cosas que él no quiso modernizar, digamos. La comunión en la mano, de alguna manera, después, bueno, lo convencieron y se dio. Entonces, bueno, volviendo con esto de la comunión, entonces el Papa Pablo VI hizo con este documento notar esto que pasaba, este abuso que se estaba dando, y no quería que el querer aceptar que se pudiera distribuir la comunión en la mano, hiciera que muchos arzobispos o obispos desobedecieran y hubiese un peligro de separación, de división, de grieta dentro de la iglesia. Entonces decidió hacer un indulto, ¿no? Un perdón, una excepción, que en los lugares donde esa práctica los fieles lo hacían, se permitiera, pero solamente en los lugares donde la costumbre ya estaba dada, donde la gente pedía que se diera la comunión en la mano, donde la gente hacía la fila para recibir la comunión, y iba con la mano ahí puesta para recibir el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el problema de la comunión en la mano? Yo lamentablemente tuve que pasar un mal momento por esta situación de querer enseñar las consecuencias de la comunión en la mano. Había visto un video el año pasado de un señor que hacía grabado mostrando, con hostia sin consagrar obviamente, qué pasaba cuando él se ponía la hostia, la pequeña forma de la hostia en la mano. Él la levantaba y quedaban partículas. Obviamente eso pasa en la misa, y pasa con el cuerpo real de la presencia real de Jesucristo. Y el Señor está presente en cada partícula
en el pan que comulgamos y en las partículas que quedan. Que no tengamos cuidado hace que lo profanemos, y es una falta grave. Entonces, lamentablemente pasa en todos lados, en Argentina, en Roma, en todos lados, en cualquier parte del mundo, que el sacerdote le da la comunión en la mano y el fiel agarra, la comulga y la mano la mueve y se le caen las partículas, no tiene la formación, no tiene el cuidado de fijarse si le quedaron partículas y consumirlas también. Obviamente con la reverencia que tiene que tener, porque no estás comiendo un cacho de pan, estás comiendo al mismo Cristo que se te está dando para tu salvación y para darte las gracias que le pidas, que necesitas. Entonces, Pablo VI también pensaba en esto y él quiso, obviamente tomó las medidas pertinentes, pero lamentablemente no se daban, no se cumplían en ninguna parte del mundo y los abusos se daban y se dan. Porque actualmente se sigue pasando, sigue sucediendo que lamentablemente se da la comunión y los fieles no tienen el debido cuidado, no tienen la reverencia que deben tener y de fijarse que no les queden partículas, y si les quedan, que siempre va a quedar, de consumirlas también. Porque las partículas pueden caer en el suelo también. Uno no las pisa o no le hace nada, pero también la puede hacer el que viene atrás. Entonces es una cosa grave. Y ahí la culpa no la tiene solamente el fiel, la culpa también la tiene el sacerdote. Que debería prestar la atención de decirle al fiel, fíjate que no te hayan quedado partículas y consumirlas también. Ahí un poco uno le deja pensar de que evidentemente no tienen una fe o no tienen una creencia de que está la presencia real de Cristo, porque si uno cree realmente que Cristo está ahí, se preocupa, se fija de la gente, se preocupa en enseñarle a la gente, de que sepa, de que se instruya, de que tome los cuidados que debe tener. Bueno, con lo que tiene que ver en Argentina, en el año 96 no se había dado esta costumbre, ya en otros países se ha dado por los años 60, pero hasta en el 96 no se había dado esta costumbre de la comunión en la mano, hasta que en una asamblea de la Conferencia Episcopal, por votación, se logró los votos para iniciar la práctica de la comunión en la mano. Hace unos años atrás, un obispo emérito de San Luis, justamente, Monseñor Laice, había escrito un libro llamado La comunión en la mano, donde relataba un poco la historia, cuáles habían sido los documentos que se permitía de la comunión en la mano, y contaba que muchas conferencias después de este indulto del Papa Pablo VI empezaron a salir a pedir esta comunión en la mano, y los fieles no tenían esa costumbre. En el país en los países donde los obispos empezaron a pedirlo, no había la costumbre de que los fieles comulgaran en la mano. Entonces como que se fue dando por iniciativa de los obispos, de los sacerdotes, la costumbre. Y lo mismo pasó en Argentina. Argentina no tenía la costumbre de la comunión en la mano, y por votos en una asamblea de la Conferencia Episcopal se metió y se empezó a permitir, a promocionar la comunión en la mano, y los fieles dijeron ¿por qué no?
y empezamos a comulgar en la mano. Algunos se mantuvieron fieles y siguen recibiendo con reverencia al Señor en la boca. No digo que se arrodillen, hay algunos que sí se arrodillan, otros que no, pero lo mejor es la comunión en la boca. Es lo más seguro. El de última, el que le queda las partículas, es al sacerdote, y el sacerdote las partículas las deja en el copón de vuelta. El fiel no tiene por qué encargarse de fijarse las partículas en la mano, de tener cuidado. Se evita un montón de problemas. Pero dentro de la iglesia ha entrado un pensamiento, una corriente que buscarse problemas, parece, de ir en contra de lo que le facilita de una manera la vida espiritual de uno. Así que esta era un poco la historia de la comunión en la mano. Esto no es de querer hacer de prepotente, ni de querer mostrar mi posición, sino de querer humildemente querer enseñar que la mejor manera, la forma más reverente, mejor, digamos, de recibirlo al Señor es en la boca, de rodillas, si uno quiere, si no, si no se puede, de pie, pero en la boca. En la mano pasan esas cosas, quedan las partículas, uno cae en el acto grave de profanar al Señor. Si uno realmente tiene fe que el Señor está presente, real, en ese momento, en el pan consagrado, en la hostia que uno recibe, va a elegir, creo yo, recibirlo en la boca. Yo tengo memoria de cuando tomé la primera comunión, de haberlo recibido en la mano. Y a mí nunca me dijeron, fíjense que cuando reciban el pan, tener cuidado con las partículas. A mí nunca me dijeron eso. Yo seguro cuando recibí mi primera comunión, profané al Señor. Y solamente el Señor me lo ha perdonado porque yo no era un chico era un niño que no sabía la importancia que tenían las partículas, de tener cuidado con eso, en ese aspecto. Pero ahora de grande, cuando lo aprendí, nunca más cometí esa práctica. No fui nunca más a recibir la comunión en la mano, porque me parece una irresponsabilidad a mi parte, porque uno muchas veces no puede ver si se consumieron todas las partículas. Y puede caer en el grave error de profanarlo. Entonces lo mejor es recibirlo de la mano del sacerdote en la boca. Lo mejor también la iglesia siempre lo ha aconsejado, que se saque un poco la lengua, el sacerdote apoye la hostia en la lengua y de recibir en la lengua, más ahora que estamos en esta época de pandemia, que más que buscamos lo higiénico y toda esa situación de poder comulgar en la lengua. Así que ahora mi compañero va a seguir contando un poco sobre la historia del Corpus y después vamos a seguir charlando un poco más. Bueno, con respecto al Corpus Christi, lo que sucede son dos cosas. Una de las noticias que más de esta semana siempre se ha hablado es acerca del origen del Corpus Christi. Siempre se ha dicho que el Corpus Christi tiene su origen en un milagro eucarístico del Papa en aquel momento, que le dijo, de hecho después de todo eso del milagro eucarístico,
él puso lo que es la fiesta del Corpus Christi y le pidió a Santo Tomás de Aquino en aquel entonces que pueda hacer himnos eucarísticos para lo que tenga que ver todo con la Eucaristía, con esto de esta nueva solemnidad de Corpus Christi. Lo que muchos medios católicos siempre veo en esto de la institución del Corpus Christi que dejan de lado es lo que sucedió a lo largo de la historia en aquel momento. Sucedió que se ponía mucho en duda lo que tenía que ver con la Eucaristía, con el Corpus Christi. Se puso mucho en duda lo que tiene que ver con la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y bueno, con respecto a esto siempre ha surgido los planes de Dios, planes que siempre el hombre nunca tiene en cuenta. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia en muchos problemas que ha tenido la Iglesia con diferentes herejías. Y hemos tenido problemas en cuanto a herejías que tienen que ver con negar que Cristo está presente en la Eucaristía. Una de todas esas fue la más dura, que hoy todavía persiste, que es el protestantismo a través de Martín Lutero. Entonces esta presencia real de Cristo en la Eucaristía, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, esto que durante mucho tiempo ha sido negado, con muchas herejías a lo largo de la historia, que ha sido condenado por la Iglesia. Sucedió en aquellos tiempos también que la Eucaristía la devoción hacia la Eucaristía se veía muy disminuida, se veía muy apagada, se veía demasiado inexistente en los fieles. Surgió esto del milagro eucarístico, es cierto, pero también pasó que contraproduciendo, es decir, como contrapropuesta a lo que estaba sucediendo en aquel tiempo de negar, de esta disminución de la fe que había hacia la Eucaristía, surgió todo este movimiento de las procesiones, de las adoraciones eucarísticas, las procesiones, como una respuesta por parte de la Iglesia Católica, de esa santa Iglesia Católica que tenía estas respuestas tan santas y tan hermosas que son pura y exclusivamente provenidas de Dios y de inspiración del Espíritu Santo. Surgían estas espontáneas formas de poder adorar al Señor. Se lo hacía a través se lo ponía en lo que hoy se conoce como el copón. También se hace adoraciones hoy con el copón. Hoy ya se usan custodias también para lo que tiene que ver con la adoración. Prácticamente para la adoración se usan custodias la mayoría de las veces. Y luego surgió lo que fue el milagro eucarístico y todo lo que sucedió con esta proclamación del Corpus Christi, que luego fue expandiéndose por todo el mundo en la Iglesia Universal, por el Santo Padre en aquel momento. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas cuando suceden, porque hoy en día suceden que hay una disminución en la fe. Hay que apostar entonces a que nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, nuestros obispos, tengan una mayor predisposición a la adoración eucarística, para poder llevar como una contramarcha a todas estas nuevas ideas de disminución de la Eucaristía, disminución en la fe en la Eucaristía. Así que bueno, teniendo en cuenta eso, es que surge también esta contracorriente, por así decirlo, para con esta disminución de la fe en la Eucaristía, que fue todo lo que tiene que ver con la adoración eucarística. Por eso es que también surge esta iniciativa del Santo Padre en aquel entonces de tener una solemnidad como es la solemnidad del Corpus Christi, y se pidió en ese entonces a Santo Tomás de Aquino que haga himnos a la Eucaristía, y tenemos los famosos Tantunergo, cantos que estaban especializados en lo que tiene que ver con la adoración eucarística y que lamentablemente también se dejaron de lado.
me ha pasado también en diversas ocasiones escuchar cantos, mejor dicho canciones, protestantes, como el famoso Dios está aquí. Algún día vamos a dedicarle un programa a este tema de los cantos. Recordemos, tal vez muchos no lo sepan, digo recordar porque en realidad capaz que alguno lo sabe, otro no. Dios está aquí fue creado por un autor, no me acuerdo en este momento el nombre y el apellido, que se dice a sí mismo ser un cristiano sin etiquetas, es decir, un cristiano no católico, ni siquiera protestante, sino sin etiquetas, un cristiano a secas. Lo que normalmente consideramos un protestante, una persona que es cristiana y que no pertenece a la iglesia, a la práctica, a la practicidad de la iglesia, pero sí se considera cristiano. Esta canción surgió con todo este movimiento, con sus ideas, surgió esa canción que hoy lamentablemente es usada en adoraciones eucarísticas y nada tiene que ver con el origen, y que no se utiliza tampoco lo que tiene que ver con los cantos eucarísticos de la iglesia, con de cantos gregorianos que se ha utilizado, como el tantunergo, y se han dejado de lado y se están empezando a dejar de lado. Con respecto a todo eso es que surgió todo lo que es el Corpus Christi, los cantos que le pidieron a Santo Tomás, que le pidió el Santo Padre a Santo Tomás de Aquino, y bueno, hoy tenemos una virtualización también de todo eso. No sé muy bien en qué momento es que se instituyó el jueves como la solemnidad de Corpus Christi, pero bueno, hoy la tenemos en domingo, también hasta eso se ha cambiado. Bueno, y volviendo un poco a la historia de entonces esto de Corpus, yendo un poco más a lo que es el sentido litúrgico, el jueves se ha decidido que Corpus se celebrase el jueves, después de las fiestas de Pentecostés, de la Santísima Trinidad, como una manera de trasladar el Jueves Santo, que también es jueves, y hacer esta especie de traslación a la fiesta. Hay muchas fiestas del Señor que se trasladan, que hacen una especie así de traslación, de una especie de volver a celebrar, digamos, de una reiteración a la fiesta, al misterio. Por ejemplo, el Viernes Santo con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que el Viernes Santo adoramos la cruz, pero de vuelta a la iglesia nos invita a mirarla, a contemplar el misterio de la cruz, ese árbol, ese madero que donde está la salvación del hombre, que Jesús dio su vida para la salvación, la redención del género humano. Lo mismo entonces pasa con el Corpus Christi, es una traslación al Jueves Santo. Y bueno, ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a volver a retomar esto de Corpus para hablarle un poco más de lo que tiene que ver lo litúrgico. Quería terminar diciendo que realmente en Corpus Christi se dedica a hacer una procesión con la Eucaristía, ya que bueno, el Jueves Santo se hace el recuerdo, la conmemoración de la primera misa, de la institución de la Eucaristía, pero no se da la oportunidad, digamos, de hacer una exposición, una adoración, una procesión con el Santísimo. Se hace una procesión, sí, pero que es del altar al monumento, donde se lo reserva a Cristo hasta el otro día, con las hostias que se consagran no están suficientes para la comunión del Viernes Santo, que no hay misa. Entonces es una celebración, sí, que se honra, se adora a la Eucaristía, pero no con esa solemnidad con la que se lo celebra y se lo festeja en Corpus Christi, ¿no? En Corpus Christi se hace la misa, se celebra el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, pero después se hace una procesión que generalmente se hace en las calles, se hacen en las plazas, como en Buenos Aires, por ejemplo. Es un gesto más devocional, más popular de la gente al Santísimo Sacramento, Jesús Eucaristía. Y bueno, después viene la gran fiesta del Sagrado Corazón, que es el viernes que le sigue a Corpus Christi. Muchos dicen que, bueno, donde se celebra el domingo es el
el viernes siguiente a Corpus. Donde se celebra el jueves es el segundo viernes después de Corpus. Así que en algunos lugares capaz van a encontrar esa diferencia. Van a decir, ¿cómo vamos el segundo viernes después de Corpus? Pero bueno, es por esto, por este cambio de fechas de las fiestas, de la festividad de Corpus. Así que sin más nada para decirles, contarles, vamos a hacer una oración que al principio nos olvidamos. Mi compañero se olvidó. Así que vamos a consagrar y pedirle a la Virgen en este día que siga ayudándonos a que este programa siga creciendo y podamos seguir dando noticias de la iglesia y enseñándoles humildemente las cosas, las doctrinas de la iglesia. Le vamos a rezar una Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a San José también, que como siempre decimos, los miércoles son días dedicados a él, como los sábados son dedicados a la Virgen. La iglesia hoy honra y celebra a San José, y les rezamos un gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, recuerden mañana entonces que es Corpus. Si alguno puede, ya en su lugar donde vive, abrieron las puertas de las iglesias, vayan a visitar al Señor, que aunque no esté expuesto en la custodia, está en el sagrario, está, como dicen muchos santos, está preso ahí, pero preso de amor por nosotros, para que lo vayamos a ver y a visitar. Así que bueno, los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, con nuevas noticias, con nuevos temas para hablar y para debatir. La próxima semana, si Dios quiere. Bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles que viene, el 12º programa de Melitas Veritatis. Les mandamos un saludo y que tengan un buen día. Que terminen buena semana y que tengan un buen fin de semana y fiesta de Corpus.